para que se entienda muy bien cuál es el rol que tiene que cumplir la Unión Cívica Radical, porque tiene que estar la Unión Cívica Radical siempre, permanentemente, del lado que menos tienen. Por eso creo que es importante que nosotros podamos reconstruir este instrumento, este grandioso instrumento, este partido que ya tiene casi 115 años de vida, precisamente. Y esa tarea, queridos amigos, la tenemos que hacer entre todos, porque que haya fracasado algún hombre en el ejercicio del gobierno no significa que fracase la Unión Cívica Radical. La Unión Cívica Radical se puede renovar a sí misma, puede tener nuevas propuestas, puede tener nuevas visiones, porque la Unión Cívica Radical se tendrá que reinventar a sí misma. Tendrá que tener propuestas, no para 30 o 40 años atrás. Ya no podemos detenernos y fijarnos las plataformas que hacían los grandes hombres del partido y repetir, por ejemplo, en el sector agropecuario, que tenemos que hacer la reforma agraria inmediata y profunda, como decía la Declaración de Avellaneda de 1945, tenemos que mirar la realidad del 2005 en este tema y en todos los otros temas. Por lo tanto, tendrá que haber foros de discusiones plurales, no solamente tendremos que discutir los radicales entre sí, porque si no nos estaríamos estatizando. Tenemos que invitar a las tribunas y a los encuentros de la Unión Cívica Radical a hombres y mujeres que, aunque no piensen como nosotros, puedan aportar al debate, y después la línea política popular y progresista seguramente va a ser la que defina la Unión Cívica Radical, pero el partido no se tiene que sectorizar, tenemos que abrir a todas las expresiones sociales de la comunidad, de cada una de las comunidades, y discutir muy intensamente la cuestión política. Este es el pensamiento que tenemos, que por supuesto podemos estar equivocados, por supuesto que es nuestra verdad parcial, pero desde ya estamos haciendo, aunque sea mínimamente, un aporte en el debate que seguramente tendremos en el seno de la Unión Cívica Radical. Y el radicalismo, a mi criterio, tiene que tener propuestas claras. Ya recién algunas cuestiones lo señalaba con claridad Margarita. Hoy, en la sociedad argentina hay sectores que nosotros identificamos con la derecha, los grupos poderosos que dicen que todo tiene que resolver por el mercado, que el Estado no tiene que tener que intervenir absolutamente para nada. Y si interviene en el mercado es a favor de los intereses de los poderosos. Está por otro lado la izquierda dogmática que le echa todas las culpas al capitalismo salvaje y quiere la estatización de todos los medios de producción, y está por otra parte el justicialismo, que tiene una concesión muy distinta a la que tenemos nosotros, no solamente de la democracia, sino cuál debe ser el rol del Estado. Ellos piensan en una democracia activa, donde dan desde el Estado para asegurar en forma permanente el clientelismo político. Aquí, entre la concurrencia, le voy a contar una anécdota. Veo un amigo mío que ha venido de la ciudad de General Alvear y que en una oportunidad, reunido en la estancia de un conservador que era don Miguel de Riglo, estaba Antonio Cafiero, que ha sido uno, por lo menos esta es la anécdota que me contó él, estaba reunido de Riglo con Antonio Cafiero, y este amigo de General Alvear le hace una pregunta: ¿cómo podemos hacer, doctor, para terminar con los pobres? Y Cafiero le contestó: querido, dejad que haya pobres en la Argentina, así sigue gobernando el peronismo. Nosotros pensamos totalmente distinto, queremos erradicar la pobreza de la República, y por eso vamos a trabajar con muchísima intensidad. Pero además no solamente hacen esta democracia activa, sino que van cambiando como el camaleón, porque para mí el presidente de la República de progresista no tiene absolutamente nada. Él no se hace cargo del menemismo
que fue parte del justicialismo y que produjo la concentración más grande de la riqueza que ya se ha registrado en la historia argentina. Menem dijo que lo había picado unas avispas y a este me parece que lo han picado unos obispos cuando le han planteado el tema de la realidad social, que es verdaderamente muy dura, una realidad en la cual la destrucción se nota. Y ante ese panorama, por supuesto, que tiene que estar el rol de la Unión Cívica Radical, rol de la Unión Cívica Radical, que tiene que apuntar a una democracia distributiva, donde pensemos en generar riqueza para luego poder distribuir. Esta frase tan remanida, el peronismo dice, da el pescado, uno enseña a pescar, y algunas veces desde otro lado, desde otro ámbito, decimos que hay que dar el pescado, pero fundamentalmente enseñar a pescar, pero creo que la filosofía de la Unión Cívica Radical debe ser el garantizar que la laguna tenga los pescados suficientes como para poder luego distribuirlo. Este tiene que ser el rol que tiene que jugar el radicalismo, un rol verdaderamente progresista, porque hay una concentración de la riqueza como jamás ha habido en la historia argentina. Y esto sigue con los planes de trabajar. No es que no aceptemos los planes de trabajar en la emergencia, pero sigue con políticas pobres para pobres. Tenemos que dar un giro copernicano acá, de inventar políticas verdaderamente que lleven al progreso individual de cada uno de los argentinos. Se dice que la industria ha crecido y de las 500 industrias que ocupan el 42% del movimiento en el país, unas 314 pertenecen al capital extranjero, y nosotros tenemos que apuntar más a la pequeña y mediana industria, que es la generadora de fuentes de trabajo. Ahí tiene que estar la filosofía de la Unión Cívica Radical, y lo tenemos que decir en cada uno de los lugares de la provincia de Buenos Aires. Pero fundamentalmente, más que hablar entre nosotros, como lo estamos haciendo en esta oportunidad, tenemos que hacer una tarea militante. Y una tarea militante en serio. Me fui apartando, corrí muchas cosas, me fui apartando. A veces uno, cuando se para en una tribuna, se tenía pensado decir lo que traía anotado aquí, pero el discurso se me fue yendo hacia otro lado. Espero haber dicho hasta ahora cosas sensatas, queridos amigos radicales de la provincia de Buenos Aires. Y decíamos que teníamos que trabajar muy fuerte para incorporar militancia, que es lo que estamos necesitando, porque la militancia significa el cable a tierra en la sociedad. Y dirigido a todas las edades, pero aquí quiero tener un párrafo muy especial, pero muy especial a la juventud, porque partido político que no tiene juventud va destinado al fracaso. En ese aspecto, queridos amigos y amigos del radicalismo, fundamentalmente del radicalismo de la juventud, quiero recordar una frase de seguramente alguien que ustedes los conocen, particularmente los jóvenes. Esta frase pertenece a Bertolt Brecht, que decía: vinieron y se llevaron a un obrero, pero como yo no era obrero, a mí no me importó. Vinieron luego y se llevaron a un estudiante, pero como yo no era estudiante, a mí no me importó. Vinieron luego, se llevaron a un religioso, como yo no era religioso, a mí no me importó. Vinieron y se llevaron a un comunista, como yo no era comunista, a mí no me importó. Luego vinieron
y me llevaron a mí y ya era demasiado tarde, y con esto quiero decir que es importante la participación en la vida política, es necesario que fortalezcamos todos, absolutamente todos los partidos políticos, y nosotros tenemos que hacerlo con la Unión Cívica Radical. Cada vez que todos estos días estuve invitando a algunos colegas y a algunos legisladores a esta reunión de Avellaneda, con la cual pensaba asumir, como lo estoy haciendo, el Comité Provincial del Radicalismo, y le agradezco vuestra presencia y vuestra designación. Les decía, vamos a asumir en el Comité de Avellaneda, y me preguntaban ¿por qué no lo hacemos en Paseo Colón y Chile? Y le digo, porque Avellaneda está en la provincia de Buenos Aires y Paseo Colón y Chile está en la capital federal, y además Avellaneda está en el conurbano, y ahí, como decía hoy, tenemos que apuntar, aunque sea una cosa simbólica, como una señal importante, el cual tiene que ser el rol de la Unión Cívica Radical. Pero además hemos decidido asumir en la ciudad de Avellaneda por el simbolismo que tiene Avellaneda para la Unión Cívica Radical: mente esclarecida, documentos esclarecidos, pero fundamentalmente Avellaneda ha dado hombres que no se corrompen en la política argentina, como Crisólogo Larralde, que es una de las figuras que quiero destacar. Y bajo cuya advocación quiero poner la presidencia del Comité de la provincia, que voy a ejercer hasta el último día que me toque ejercerla. Soy intendente municipal de la ciudad de Saladillo. Sé que a veces puede haber dificultades, porque no sé si nos darán bolilla los medios de difusión, fundamentalmente los grandes, porque siempre los pequeños y medianos nos acompañan a todas partes, pero trataremos de decir las cosas que tenga que decir la Unión Cívica Radical, y no nos va a temblar el pulso, porque nosotros, el radicalismo, no nos tenemos que bajar los pantalones ante el gobierno de la nación y el gobierno de la provincia, ni por una cuadra de asfalto, pero tampoco nos tenemos que bajar los pantalones por 2 millones de dólares. La actividad del Comité Radical de la provincia de Buenos Aires es mucho más importante que la actividad comarcal que podamos realizar cada uno de nosotros. Tenemos que levantar bien alto el orgullo de ser radical, tenemos que sentirnos orgullosos de pertenecer a la Unión Cívica Radical, aunque nos cueste algo. Y yo estoy dispuesto a que me cueste algo. Si nos retrasan alguna obra, seguramente vamos a tomar alguna medida de carácter excepcional, a la cual por supuesto le vamos a pedir el acompañamiento de todos, y después le va a tener que dar vergüenza de haber discriminado a un hombre de la democracia, de haber discriminado a alguien que lucha por su pueblo. Y en última instancia, si comprenden, dirán, son opositores, pero son dignos, no son alcahuetes gratis, y en este partido hay muchos alcahuetes gratis. Porque hasta ahora no le han dado absolutamente nada, y algunos de puros alcahuetes nomás se quieren pasar sin que lo hayan invitado. El radicalismo tiene que ser oposición. El radicalismo tiene que ser oposición en la provincia de Buenos Aires y en el país. Oposición que desde luego no significa hacer obstruccionismo, significa que debamos acompañar lo que se debe acompañar, porque el obstruccionismo tampoco lo aceptaría la sociedad, pero creo, como lo hemos explicado ya desde esta tribuna,
como radicales tenemos una concepción distinta y por lo tanto tenemos que los radicales discutir de política y discutir muchísimo, incluso aquellos que pretenden decir que el radicalismo puede haber cumplido un ciclo histórico. Para mí no, el radicalismo todavía puede prestarle mucho servicio a la patria, pero tendremos que originar el ámbito de debate suficiente para discutir no solamente en los organismos formales, no digo yo en un estado asambleario, pero sí desde luego discutiendo con mucha profundidad cuál va a ser nuestra relación, que por supuesto tiene que ser de oposición, con el gobierno nacional, con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, discutir acerca de los principales temas vinculados con la seguridad, con la educación, con la justicia, para tener reglas claras, para que después nadie pueda sacar los pies del plato. Los ámbitos de discusión se van a dar y nadie va a poder decir me voy de la Unión Cívica Radical porque no me dieron un ámbito de discusión. Si es necesario vamos a discutir de la cuadratura del círculo y del sexo de los ángeles, pero vamos a discutir en la Unión Cívica Radical para que cada cual a partir de sus condiciones. Yo voy a discutir, por supuesto, comiéndome las heces y a lo mejor no haciendo reflexiones muy profundas, pero en este partido somos importantes todos, los intelectuales y los que tenemos la Universidad de la Calle. Ya que me salió la Universidad de la Calle, quiero señalarlo. Hablé recién de Crisólogo Larralde. Crisólogo Larralde no lo he conocido, por supuesto. He leído algunas cosas acerca de él y por eso digo que no fue casualidad venir al conurbano bonaerense y particularmente a la ciudad de Avellaneda. Crisólogo Larralde era hijo de una lavandera, igual que mi madre. Crisólogo Larralde era hijo de un carretero, igual que mi padre, que era camionero, era un autodidacta, que se formó, que tuvo mucha capacidad y que tuvo la posibilidad, como dije al principio de mis palabras, de inspirar nada más ni nada menos que el incumplido artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Pero además, Crisólogo Larralde era de una conducta moral extraordinaria. No peleaba como a veces nosotros peleábamos por candidaturas virtuales. Él peleaba por el partido, peleaba por las necesidades de la gente, y me han contado que en una oportunidad en la época del peronismo tenía la posibilidad de ser diputado de la Nación, pero también había que poner un candidato a intendente en Avellaneda, y entonces renunció a ser candidato a diputado de la Nación, que era un cargo seguro a salir para ser intendente de Avellaneda, y le preguntaron el por qué. Así le sumo 500 votos más a la Unión Cívica Radical de Avellaneda. ¿Qué diferencia hay con los Borocotó Juniors que se quieren ir con los que están borocoteando? Nosotros tenemos que eliminar del diccionario de la Unión Cívica Radical la palabra borocotear, que borocoteen otros. Los radicales tenemos que permanecer dentro de la Unión Cívica Radical para trabajar por el partido. Aquí, queridos amigos, tendrán que estar fundamentalmente la palabra correligionario, que significa pertenecer a una misma religión cívica que nos impulsa a luchar cada día más y más por la justicia social. Esta es la filosofía que nos impulsa. Creo, queridos amigos y amigas, que tenemos que trabajar entre todos, absolutamente entre todos, que tiene que haber, para que podamos sacar el partido adelante, unidad en la Unión Cívica Radical, unidad en la Unión Cívica Radical, unidad que no significa
uniformidad, que no significa que haya pensamiento único, significa que podamos discutir permanentemente y en la medida que discutamos y no caigamos en los agravios personales, porque los agravios personales jamás se vuelven, pero si hacemos la discusión, como se decía hoy de este lugar, elevada, donde podamos confrontar ideas, donde el partido viva en una tensión de carácter permanente, estaremos con la posibilidad de construir la mejor plataforma para la sociedad. Y fundamentalmente tenemos que pensar que el mensaje primero tiene que ser esperanzador entre los propios radicales, cuando algunos, yo no desconozco el estado actual en el cual está el radicalismo, pero algunos dicen estamos muy mal, y yo le digo, ¿vos qué estás dispuesto a hacer para levantar la Unión Cívica Radical? Nosotros nos tenemos que preguntar, parafraseándolo a John Kennedy, ¿qué puede hacer la Unión Cívica Radical por nosotros? Sino, ¿qué podemos hacer nosotros por la Unión Cívica Radical para ponerla al servicio del país? Eso es lo que tenemos que hacer en todas las circunstancias. Cada día tenemos que estar pensando en esa expresión. Tenemos muchísimo por hacer, por supuesto, que en un marco de unidad. Yo cité hoy, al empezar, la alma fuerte. Yo le digo que igual que alma fuerte no me doy por vencido, además soy optimista por definición. Como yo a veces lo digo en los discursos pueblerinos, quien infunde pesimismo logra solamente pesimistas, solamente los que infunden optimismo logran optimistas, y además de todas las definiciones posibles que se puedan haber hecho de la política, yo creo que la política es el arte de generar una esperanza, y nosotros le tenemos que generar una esperanza a los ciudadanos bonaerenses y a los ciudadanos del país, que podemos y somos capaces de hacer una cosa totalmente distinta, porque tenemos que discutir cuál es el estilo de vida que queremos para los argentinos, y estoy seguro que la filosofía de la Unión Cívica Radical es totalmente distinta. Queridos amigos y amigas de Avellaneda y de toda la provincia de Buenos Aires, podemos hacerlo. Estoy absolutamente convencido que entre todos, si ponemos como más importante a la Unión Cívica Radical que los sectores internos, no reniego de mi pertenencia al sector interno que pertenezco, no reniego de los sectores internos, pero los sectores internos se tendrán que constituir en la usina de alimentación de ideas de la Unión Cívica Radical, pero por encima de las banderas de los sectores internos tiene que flamar la roja y blanca de la Unión Cívica Radical. Con ese espíritu de unidad voy a trabajar junto con los demás miembros de la comisión directiva por este glorioso radicalismo. Queridos amigos y amigas, tenemos que trabajar con mucha fuerza, porque creo que tenemos mucho para hacer, y hagámoslo con orgullo. Pero hagámoslo también, porque si no, algún día nuestros hijos, no solamente los radicales, sino la sociedad, por el papel importante que ha cumplido históricamente la Unión Cívica Radical y que debe seguir cumpliendo, nos pueda recordar aquella terrible frase que alguna vez le expresara a su generación Albert Camus, cuando dijo: pudiendo haber hecho tanto, se atrevieron a hacer tan poco. Queridos radicales, atrevamos a no hacer mucho por el nuevo radicalismo, por la Argentina soñada absolutamente entre todos, sin agravios. Y para terminar, para pedir que no haya agravio entre los radicales, para que todos los radicales podamos discutir y trabajar juntos, que las discusiones son duras, que a veces las reuniones terminan a sillazos, como alguna vez dijo Raúl Alfonsín, pero que en definitiva prime la unidad fundamental de la Unión Cívica Radical, y no contestemos agravios con agravios entre los radicales, discutamos ideas, discutamos posiciones, discutamos filosofía política, discutamos política, y para eso quiero, para aquellos que alguna vez puedan tener la intención de agraviar, le vamos a contestar con los versos de ese extraordinario poeta cubano que fue José Martí,
que dijo: cultivo una rosa blanca en junio como en enero para el amigo sincero que me dé su mano franca y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo. Carlos de Ortigas, cultivo una rosa blanca, queridos amigos de la Unión Cívica Radical de la provincia de Buenos Aires, a trabajar muy fuerte, demostremos que los radicales no nos rendimos, demostremos que los radicales queremos ser mayoría, demostremos que los radicales tenemos nuevo trabajo, y algún día vamos a ser nuevamente gobierno en la provincia de Buenos Aires y vamos a repetir esa extraordinaria gobernación que tuvo un vecino de mi ciudad, que fue el doctor Alejandro Armendari, a quien lo mismo no me late, porque fue uno de los mejores gobernadores de la provincia de Buenos Aires. Que ninguno se quede en su casa, que vengan a trabajar todos con el radicalismo nuevo, con el radicalismo de mañana, como quería Moisés Nelson, y estando en esta tribuna, ya terminando, quiero que hable uno de los próceres vivientes de la Unión Cívica Radical, Raúl Alfonsín. Resulta bastante inusitado este pedido que me ha hecho el presidente del comité de la provincia. Pero desde luego, humildemente, tengo que hacerle caso porque estoy a sus órdenes para todo lo que pueda mandar a través de su mandato. Quiero decirle que pueden contar con nosotros, como él lo reclama, porque estamos convencidos que se trata de un hombre íntegro, de un luchador claro, que va a volcar todo su esfuerzo en procura de la recuperación de la Unión Cívica Radical y de la reparación nacional. Hace poco tiempo estuve en este mismo local y tuve que hablar también. Y yo les decía a los amigos de Avellaneda algo que quiero repetirles. Nosotros tenemos que observar a la Unión Cívica Radical como un árbol frondoso al que le están serruchando ciertos gajos. Pueden seguir haciéndolo, pero seguiremos siendo un árbol. Un árbol que ha de reverdecer, sin duda ninguna, porque el país reclama a la Unión Cívica Radical. Es necesaria la Unión Cívica Radical. De lo contrario, viviremos momentos difíciles en la Argentina. Nosotros tenemos que ocupar el lugar que nos corresponde en el